Es el tiempo de buscarlo a Él y llenarnos con su presencia. Con fervor y con mucha pasión y llenos de su gloria. Avivamiento, a las naciones llevaremos el fuego de su espíritu de amor. Salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento, salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento en las naciones. Con ustedes, Quiero que vaya, por el favor, pastor a la tercera Duván carta de Juan, Alvarado. por favor. Tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, y cuando usted esté en la lectura me dice un buen amén, por favor. Tercera carta de Juan. Y hoy cerramos esta serie de enseñanzas, comenzamos una serie de enseñanzas titulada ¿Por qué prosperan los judíos? ¿Por qué prosperan los judíos? Estuvimos hablando de varios temas. No quiero hacer un pequeño resumen porque tardaríamos toda la mañana, 1 hora en el solo resumen, pero sí quiero conectar ya con lo que hemos venido hablando. Y quiero abrir este texto base en el versículo número 2 de la tercera carta de Juan, y quiero que leamos todos en el nombre del Padre, del Hijo, de nuestro amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, verso 2, tercera carta de Juan, dice: amado, yo deseo que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a leerlo una vez más. 1, 2 y 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y para la hermenéutica de algunas personas, podrían decirme, es que esta palabra se la escribieron a Gallo y no para nosotros que estamos aquí. Y yo quiero decirte que la Biblia es inspirada por Dios. El apóstol Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y dice que la escritura es útil para varias cosas. Esto lo declara la segunda carta a Timoteo, puedes colocarla en pantalla, capítulo 3, versículo número 16, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios. Dile a tu vecino: la palabra es inspirada por Dios. La palabra inspiración es que sopló de adentro hacia afuera. Hubo una inspiración. Eso es inspirada. Y dice que es útil para enseñar. Diga, para enseñar. Entonces toda la Biblia es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Pero también dice la palabra que es para redarguir. Y también dice que es para corregir. Y luego dice que es para instruir en justicia. A fin, verso 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que esa palabra la tenga usted en su corazón: enteramente preparado. Diga conmigo: enteramente preparado. Hay personas que tienen cierta preparación, pero no la entera preparación. Nosotros hemos venido hablando que la prosperidad es integral. Diga, integral. Que no podemos decir que somos prósperos en la economía, pero miserables en la familia. Que no podemos decir que somos prósperos en la familia y en la economía, pero miserables en la salud. Que no podemos decir que somos prósperos en la economía, prósperos en la familia, prósperos en la salud, pero somos miserables en el alma. Es decir, vivimos llenos de ataduras, de dolor, de tristeza, de lágrimas, sufrimos, vivimos llorando, nos levantamos queriendo no vivir más. La prosperidad es integral en las 8 áreas del ser. Y quiero que me ayudes con la balanza, que la tenemos ahí, porque quiero hoy que miren algo. Y es que las 8 áreas del ser, de las cuales ya les he estado hablando los últimos fines de semana, de hecho ya lo he hablado en este lugar, son importantes nosotros entenderlas. De tiempo en tiempo es muy bueno que usted comprenda esto.
Si podemos decir que las 8 áreas son la espiritual, la emocional, la familiar, la física, la intelectual, la social, la laboral y financiera, podemos nosotros decir que la prosperidad está involucrada en todas esas áreas. Debemos entender que la realidad de la prosperidad, que viene de una palabra que es prosperitas en nuestro latín, es integridad, es algo completo, es algo unido, es algo que no es por partes. La prosperidad tiene que estar en el pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para gobernar. La Escritura dice que somos reyes y sacerdotes. Muchos han entendido el sacerdocio, pero no el gobierno. Y el problema más grande es entender el sacerdocio y no el gobierno. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Eres un sacerdote? ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Y no solamente estoy hablando de varones. Cuando hablamos de somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, habla de todo el pueblo de Dios. Habla de hombres, habla de mujeres. En este pasaje no se refiere al sacerdote en la figura del apóstol Pablo, sino del sacerdote como cabeza que hablamos nosotros, sino se refiere a un sacerdocio, a una ministración. El sacerdote ministra a Dios y ministra a los hombres. Entonces hemos entendido en la iglesia ser sacerdotes. Hemos entendido que tenemos que adorar a Dios, adorar al Señor y también ser buenos en la ciudadanía, ser buenos con la familia. Entonces ministramos a Dios, ministramos a los hombres, pero el gobierno, pues la Biblia dice somos reyes y sacerdotes. El gobierno, que es de reyes, de gobierno, no se ha entendido en la iglesia. Y nosotros hemos sido llamados a gobernar. Diga conmigo, a gobernar. De hecho lo dice la palabra, que nosotros gobernaremos sobre toda nación. De hecho, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en algún momento, si le hablo un poco de literatura apocalíptica, Él volverá, Jesús vuelve, amén. Jesús vuelve, diga conmigo, Jesús vuelve. Él viene por segunda vez. ¿Alguien sabe cuándo es la segunda venida de Cristo? Levante la mano si alguien sabe cuándo es la segunda venida de Cristo. Yo sí sé cuándo es la segunda venida de Cristo. Usted me dirá, usted es un hereje, pastor. No, yo sí sé cuándo es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es 7 años después del rapto. Lo que no sé es cuándo es el rapto, pero sé cuándo es la segunda venida de Cristo. Porque no es lo mismo el rapto que la segunda venida de Cristo. Y me estoy metiendo en otro tema. Luego me parece que debemos meternos en otra temática que va a ser muy importante, y es de la escatología. Y sé que Dios nos va a llevar a cosas maravillosas. Pero yo sé que la segunda venida de Cristo será 7 años después del rapto. Pero también sé, como dice Apocalipsis 19, que Él volverá montado en un caballo. La Biblia dice el jinete del caballo blanco. Él vendrá y en su cinto tendrá escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Su ropa teñida de sangre. ¿Cuántos han leído la palabra? Su ropa teñida de sangre, sus ojos son como antorchas de fuego, y la Biblia dice que junto a Él vendrán miles también cabalgando, y estoy hablando de los redimidos, es decir, yo no sé por qué me estoy yendo a otro tema, pero nosotros en algún momento, para que usted lo entienda, vamos a gobernar con Él, vamos a estar gobernando, vamos a estar por la eternidad. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Alguien déle el aplauso al Señor. Aleluya. De hecho, la Biblia habla que somos embajadores. Diga conmigo, embajadores. Entonces, como embajadores, como gobernantes, como reyes, tenemos que también entender el sistema y el diseño del reino de Dios. Hay una balanza que usted puede ver ahí. Y vamos a conectarnos. Ya hemos venido hablando de la mentalidad del pueblo de Israel. Ya hemos venido hablando de algunos principios y algunos millonarios también del pueblo judío. Hablamos de personas como Albert Einstein. Hablamos de personas como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Hablamos de algunas personas que han marcado la historia con su economía, con sus diseños, con sus creaciones, pero también por la mentalidad que han desarrollado. O sea, el problema más grande está en la mente. Tenemos que cambiar la mente. Nos han grabado un sistema en nuestra cabeza, un cassette que tiene que ser transformado. Nosotros sí podemos lograr las cosas, nosotros sí podemos desarrollarlos. Ahora quiero irme más allá y decirte que hay un sistema, y de pronto tal vez para algunas personas sea fuerte lo que voy a decir, pero hay un sistema que no le interesa que las personas se levanten en la economía. Hay un sistema que la gente no le interesa. Estoy hablando de personas que prácticamente muchos de ellos gobiernan los grandes lugares a nivel mundial en la economía, y no le interesan que el pueblo entienda realmente que ha sido llamado a gobernar.
Hegemonías que se manejan de generación en generación, familias enteras que no les interesa que el pueblo salga de la ignorancia. Y el pueblo tiene que salir de la ignorancia. Nosotros tenemos que salir de la ignorancia. Hay personas, y no quiero, yo respeto mucho, nunca en un altar hablo ni de personas, ni de pastores, ni nombro ningún pastor, ni nombro ninguna persona, porque no soy llamado para atacar personas, sino edificar el cuerpo de Cristo. ¿Aló? Pero sí tengo que decirte en este momento que muchas grandes familias, grandes imperios, grandes hegemonías de generación en generación, lo que han buscado es que la gente no entienda la realidad de lo que Cristo quiso enseñarnos. Cristo nos ha enseñado a nosotros que Él quiere que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas. Amén. Entonces, partiendo de esta base, yo quiero hablarte de algo muy importante, y estábamos hablando hace 8 días acerca de la mentalidad judía. Ahora, quiero conectarme con la mentalidad judía y qué es tan importante para el pueblo judío. Y acá me conecto con lo que hemos venido hablando. Y para el judío es muy importante tener rápidamente una muy buena reputación. Y aquí nos conectamos en donde estábamos. Nos conectamos con la reputación que necesita tener el pueblo de Dios. Para el judío es muy importante su red de contactos. Diga conmigo, su red de contactos. Por eso usted tiene que aprender que hay 3 cosas diferentes. Una cosa son las relaciones, otra cosa son las asociaciones y otra cosa son las conexiones. Se lo voy a repetir: relaciones, asociaciones y conexiones. Tú puedes determinar hacia dónde vas a llegar de acuerdo a las personas con las cuales te rodeas. Se lo voy a repetir. Tú eres producto de las 5 personas más cercanas que rodean tu círculo de influencia. Si las personas que te rodean a ti son personas negativas, si las personas que te rodean a ti son personas que están criticando todo el tiempo, juzgando todo el tiempo, murmurando todo el tiempo, negativas todo el tiempo, tu vida va a tender a ir a la declinación. Tú tienes que entender que la ley de las masas es una realidad en la naturaleza. ¿Qué es la ley de las masas? Nos enseña la ley de las masas que los animales se atraen siempre con los de su propia especie. Es decir, las gaviotas se atraen por otras gaviotas, los loros por loros, los hipopótamos con hipopótamos, los tigres con tigres, leones con leones, hienas con hienas. Tú no vas a ver a una manada de leones y en la mitad de ellas caminando tranquilamente una hiena. Tú ves que las gaviotas vuelan con gaviotas, luego ves las golondrinas con golondrinas, los gallinazos, los chulos, los ves con los chulos. No ves los chulos gallinazos, no sé cómo le dicen en otros países. No los ves ahí volando con una paloma blanca hermosa en la mitad. La ley de las masas es una realidad. Y mi abuelo decía una frase: el que anda con la miel, algo se le pega. Mi abuelo decía otra frase y es: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, en lo humano también la ley de las masas aplica. La gente que le gusta ciertos gustos, ciertos deportes, se está con ellos. ¿Aló? La gente que le gustan ciertos hobbies, comparten con ellos. Por eso tú ves inclusive personas de un equipo de fútbol, comparten una música. Por eso hay grupos de fans de X música, de X persona, porque tienen afinidad, se atraen entre su propia especie. Por eso los hombres de Dios andan con hombres de Dios, las mujeres de Dios con mujeres de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Los matrimonios buscan siempre asociarse con otros matrimonios estables, con matrimonios que puedan compartir realmente la experiencia de ser fiel, de luchar por un hogar, de ir hacia adelante, de permanecer a pesar de la prueba. Eso realmente es lo que nos enseña la humanidad, la naturaleza, y en lo espiritual es igual. Ahora, para el judío es muy importante cuidar las personas con las cuales se asocia. Para el judío es muy importante. De hecho, un pensamiento profético judío es: andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto dice Amós 3:3. Y es que tenemos que entender que la realidad es esta. Ahora, si vamos a Jesús, Jesús tenía varios círculos o anillos de influencia y son bien importantes. Mire, primero encontramos el anillo más extenso, se llamaba la multitud. ¿Cómo se llamaba? La multitud. La Biblia dice que Jesús multiplicó los panes, los peces y le dijo a sus discípulos: dele vosotros de comer. En un día se alimentaron 5,000 hombres
hombres, y en el texto original griego habla de hombres, de varones, pero no se suma ahí ni las mujeres, ni los niños, ni las abuelas, ni los abuelos, ni tampoco posiblemente una que otra suegra. Es decir, que ese milagro fue de más de 25,000 personas, posiblemente. Si le ponemos a cada una de esas familias, de esos varones, una esposa, y le ponemos, tendríamos 10,000, y si le ponemos un hijo, tendrían 15,000, pero en esa época no había televisor, en esa época no. Entonces los niños se multiplicaban más, tenían de a 12, las tribus eran diferentes. Entonces el milagro fue sobre mínimo 25,000 personas. El primer círculo se llamaba la multitud, pero Jesús no se la pasaba todo el tiempo con la multitud. Jesús hacía el milagro a la multitud y luego se iba con alguien más. Diga conmigo, los discípulos. El segundo círculo se llamaba los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? No, Señor, esos eran los apóstoles. Los discípulos no son los apóstoles, los discípulos eran 500 según la palabra de Dios. Dice que se le apareció a más de 500 de sus discípulos, o sea, habla de 500 mínimo, podían ser un poco más. Y ya eran discípulo, quiere decir seguidor de, alguien que sigue a, alguien que sigue con, alguien que imita a, todo eso es discípulo. Entonces Jesús llevaba un segundo círculo que eran los discípulos. Pero entre los discípulos, ahí sí había otro círculo llamado los apóstoles. ¿Que eran cuántos? 12, ahora sí. Entonces tenía otro círculo que era 12. Fíjese usted que ya van 3 círculos. Y ahí en ese círculo con los apóstoles, él tenía otro círculo. Recuerde que él oró toda la noche para escoger los apóstoles entre los discípulos. ¿Aló? ¿Él de dónde escogió los apóstoles? De los discípulos. ¿Los discípulos de dónde los tomó? De la multitud. Ahora, ¿de dónde sacó al siguiente círculo que estaba compuesto por 3? Ese círculo que estaba compuesto por 3 era Juan, Pedro y Jacobo. Y a estos 3 él los llevaba un poco más allá. Con esos 3 fue a la casa de Jairo para resucitar a la hija de Jairo. Con esos 3 subió al monte de la transfiguración. Con esos 3 él se manifestó de otra manera. Pero había otro círculo más allá. Diga conmigo, 1. Y ese más cercano se llamaba Juan. Y a Juan le dejó el cuidado de su propia mamá. Estando en la cruz, él no dijo: de la multitud van a cuidar a mi mamá, de los discípulos van a cuidar a mi mamá, de los 12 van a cuidar a mi mamá, de los 3 van a cuidar a mi mamá. No, ya todos se habían ido, todos lo habían abandonado. Solamente quedaba uno. ¿Quién? Juan. Y a Juan le dijo, según la historia, cuando Jesús estaba en la cruz, ya María era viuda. Por eso las películas que usted ve que María estaba de luto para aquel entonces. Ya María vestía luto, María ya no, tenía a José junto a él. Y según la tradición del pueblo de Israel, el responsable de cuidar de la viuda era el hijo mayor. Y el hijo mayor era Jesús. María tuvo más hijos. Luego le explico eso, porque algunos dirán, ¿cómo así? Eso se lo enseño después. Pero el hijo mayor, pues la Biblia habla que tuvo el primogénito. Primo es primero entre varios. Y el hijo mayor era Jesús. Y como Jesús era el hijo mayor, tenía que cuidar a la mamá. Pero como Jesús iba a morir, ¿quién iba a cuidar a la mamá? Él solamente confiaba en el discípulo amado, que recostaba su cabeza en el pecho. Su nombre es Juan. Y es ahí donde le dice: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. En pocas palabras le estaba diciendo: necesito que cuides a mi mamá. Yo me voy a morir, yo voy a partir, pero tú vas a encargarte de cuidar a mi mamá. Esto es muy profundo, porque cuando nosotros hablamos de la mentalidad judía, Jesús sabía cómo relacionarse, inclusive hasta el punto de a quién entregarle la responsabilidad de la mamá. Por eso muchas personas no prosperan, porque se rodean de gente incorrecta. Hacen negocios con personas equivocadas. Le entregan la administración de su empresa a personas incorrectas. Por eso, para el pueblo de Israel es muy importante la red de contactos que los rodea. ¿Alguien está entendiendo? Si seguimos avanzando, podemos nosotros decir que dentro de la comunidad del pueblo de Israel es clave es muy clave entender la diáspora.
Es muy clave entender que en la diáspora, para que entendamos que es diáspora, usted puede ver ese círculo lleno de pequeños punticos, y es que en el mundo entero fueron dispersados los judíos. El pueblo de Israel ha sido dispersado durante toda la historia de la humanidad. Usted puede ver que ellos fueron dispersados por los egipcios, dispersados por los diferentes imperios. De hecho, después de la muerte y resurrección del Señor, el imperio romano destruyó el templo. El templo fue reconstruido varias veces. El primer templo lo construyó Salomón, pero fue destruido. El segundo templo lo reconstruyó Zorobabel en la repatriación, y lo hablamos el viernes, pero también fue destruido. Y el tercer templo fue construido o reconstruido o mejorado por Herodes el Grande, también fue destruido. Este templo fue destruido por el imperio romano, de lo cual solamente queda una parte del muro, sobre lo cual muchos de los que van a Israel van a ver la comunidad del pueblo de Israel aún orando en el muro de los lamentos. Solamente queda, de hecho no queda el muro, fue la excavación de las simientes del muro, y es lo que queda actualmente solamente de aquel lugar. Pero ¿por qué hablamos de la diáspora? Y la diáspora representa la extensión de que en el mundo entero hay judíos. Entonces, para el judío es muy importante tener un buen nombre en la comunidad. Para el judío es muy importante que la gente lo reconozca como una persona de buen nombre. Quiero que leamos Proverbios 22, versículo 1, lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 22, versículo 1 dice que de más estima es el buen nombre. Diga conmigo, el buen nombre. Dígale al que está al lado, el buen nombre. Cuando hablamos de buen nombre, esto tiene más estima que muchas cosas. Leamos en pantalla Proverbios 22, versículo 1, y miremos lo que dice la palabra de Dios. De más estima, léalo conmigo, es el buen nombre que las muchas riquezas. Y luego dice, y la buena fama más que la plata y el oro. Es decir, tú no puedes tener en tu bolsillo nada, pero tienes buen nombre, tienes buena fama y consigues créditos, negocios, se te abren puertas. ¿Hay alguien acá? La gente cree en ti, la gente confía en ti, la gente dice, voy a firmar el contrato, voy a firmar ese negocio, voy a hacer eso. Por eso para el judío no cabe la posibilidad de embaucar a otro, de deberle plata a otro y no pagarle, de hacerse el loco, de hacerse el de las gafas. Para el judío tiene que existir el buen testimonio y el buen nombre. ¿Cuál es el problema que tiene el latinoamericano, el occidental, que no entiende la mentalidad del pueblo de Israel? Que es muy fácil de verle a una persona irse de la ciudad, irse de un lugar, y pensamos que como es poquito, son 5,000 pesos, nos hacemos los locos. Pero déjeme decirle que en los pequeños detalles se conocen las grandes personas. ¿Se lo repito? Dígale al que está al lado, en los pequeños detalles se conocen las grandes personas. Por eso es importante que si usted le debe a alguien algo, salga corriendo de este lugar y vaya y páguele lo que le debe. El apóstol Pablo le habla a la iglesia escribiendo en la carta a los romanos, no le debáis a nadie nada. En cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos los hombres. Palabras del mismo Salomón, donde dice, no prometas y luego no cumplas, porque mejor es no prometer que luego de haber prometido no haber cumplido. No peques con tu propia boca. Es decir, el Señor nos enseña que es muy importante, y léalo una vez conmigo, tener buen nombre y tener buena fama. ¿Alguien está acá? Dígale que está al lado, Dios nos está hablando. Pastor, ¿y si tengo mala fama, qué tengo que hacer? Ahora que estás en Cristo, comienza de nuevo a construir un buen nombre y una buena fama. Comienza de nuevo a hacerlo. Que cuando abres tu negocio, comienzas tu empresa, tu negocio tenga buen nombre. Mire, hay gente que la siguen no por el producto, sino por el nombre. ¿Sabía eso? Hamburguesas El Gordo Feliz. Abre hamburguesas del Gordo Feliz, lo abre aquí en la esquina, se llena, puede vender el negocio y se va al Gordo Feliz, y la gente se va con el Gordo Feliz. Y se van a acompañar al Gordo Feliz. Por una sola razón, el buen nombre y la buena fama de ese Gordo Feliz. Por eso nosotros tenemos que entender que debemos cuidar nuestro nombre. Ahora, el judío no solamente cuida su nombre, sino el conocimiento, que es muy importante. Avancemos y miremos la importancia del conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Dígalo, conocimiento. El judío cultiva, diga conmigo, cultiva sus conocimientos.
¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? La gente hoy en día no quiere estudiar. Y el que no estudia, para este tiempo, 2019, está destinado, perdóneme, con todo el amor del mundo se lo voy a decir, está destinado a estancarse. Es necesario capacitarse en el área que Dios le entregó. Si usted es una persona que estudió alguna carrera, tiene que ir avanzando en el conocimiento porque la ciencia va avanzando. Usted pudo haber estudiado ingeniería de sistemas hace 10 años. Y si usted no va cultivando sus conocimientos, hoy en día su carrera es una pérdida de dinero. Simplemente perdió tiempo, simplemente perdió dinero. Por una razón, porque ya los sistemas han sido actualizados, porque todo ha avanzado, todo ha cambiado. Los sistemas operativos son diferentes. Si usted no se actualizó, usted va a ser obsoleto en el futuro. ¿Alguien está acá? ¿Queremos avanzar? Diga conmigo, conocimiento. El apóstol Pablo era un hombre con conocimiento. Yo me preguntaba en una oportunidad y hacíamos un debate teológico. El Señor se le apareció a los discípulos en el monte y los comisionó. Y les dijo, por tanto, id a todas las naciones. Dice que tenía que predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos. De la gran comisión habla de enseñar, habla de bautizar, hacer discípulos. Les da una gran comisión, maravilloso. Luego les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que en aquel entonces era conocida como Roma. La capital mundial de entonces, el máximo imperio, el máximo sistema de pensamiento, el mundo helénico. Los romanos era gente muy desarrollada, era gente muy pensante, gente que sabía de guerra, gente que sabía de estrategias, gente que sabía de números, gente que sabía de muchas cosas. Pero algo que me impacta es que el Señor le dio la gran comisión a los discípulos, pero tiene que llamar a un abortivo, y es el apóstol Pablo. ¿Aló? Dice la carta a los Corintios que de último me llamó a mí como un abortivo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. Y a ese apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, lo comisiona el Señor para ir hasta Roma. Este hombre rompió las estructuras. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo, el ministerio de Pablo, fuera de mayor envergadura, de mayor impacto y de mayor influencia? Una cosa: Pablo era un hombre que era más preparado que un yogur. Pablo era un hombre que hablaba griego, pues estuvo predicando en el aerógrafo. Y le habló a los máximos pensantes de los griegos, a las dos escuelas griegas, los epicúreos y los estoicos. Gente preparada, gente con escuela. Y Pablo les habló aún utilizando sus propias herramientas. Una estatua sin imagen, para que lo entienda. Bueno, no sé si me hago entender. Una columna donde no estaba la imagen de ningún Dios y decía el Dios no conocido. Y sobre ese Dios les predicó Jesucristo. Un hombre que tenía conocimiento. ¿Aló? También hablaba latín, pues Pablo era parte romano. Pablo también hablaba español, castellano. Dice la Biblia que él estuvo a las puertas de España predicando. Pablo hablaba arameo, que era la lengua natal de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, en los tiempos de Abraham. Y era la lengua que se hablaba en los tiempos de Jesús. Pablo hablaba arameo. Pablo hablaba hebreo. Pablo sabía hablar como el pueblo de Dios. Pablo sabía de números. Pablo sabía de guerra. Por eso, inspirado por Dios, él puede escribir: tomad el escudo de la fe. Habla de la armadura de Dios, habla acerca de un soldado, habla de la milicia. Inspirado por Dios, él sabía que era una milicia, que era un soldado, como era la armadura de los romanos. Conocía el escudo de los romanos, conocía la armadura de los romanos. La armadura de los romanos era diferente a la armadura usual de otros guerreros. Él podía decir por eso: tomen el escudo de la fe para que apaguen los dardos del maligno. Porque él sabía que los romanos tenían un escudo que tenía un recubrimiento en cuero, y el escudo vivía sumergido en agua, y cuando era tomado el escudo, el cuero estaba húmedo, los bárbaros lanzaban dardos, y Pablo enseñaba que con ese escudo se podían apagar los dardos del maligno. Era mostrando lo que hacían los romanos: ponían el escudo, se apagaban los dardos. ¿Alguien está entendiendo? Pablo sabía cómo era la espada de los romanos, que era una espada con dos filos. A veces vemos errores terribles. Yo le digo a la gente: ¿dónde está la espada de dos filos? Y levantan la Biblia. La Biblia no es ninguna espada de dos filos. La Biblia dice que es más cortante que una espada de dos filos.
Es decir, está diciendo, es más cortante que la espada del máximo imperio, que el imperio romano. Entonces, cuando nosotros entramos, ¿alguien está aprendiendo esta mañana? Cuando nosotros comenzamos a entender la profundidad real de la palabra, comenzamos a decir, wow, Pablo sabía de arquitectura, por eso hablaba de una plomada, por eso hablaba de un simiente, hablaba de una piedra angular. Los escritos de Pablo nos muestran a un hombre preparado. Los escritos de Pablo nos muestran de un hombre que era empresario, que fabricaba tiendas, un hombre que tenía provisión, un hombre que podía sostener y también recibía ofrendas, porque él decía, yo no busco dádivas, busco que el fruto sobreabunde en vuestras cuentas. Y aún otras iglesias lo bendecían a él, pero él decía en su corazón, yo no quiero ser carga para nadie, y aún podía bendecir al pueblo mismo de Dios. Debemos un hombre preparado. Los conocimientos son importantes. Palabras más, palabras menos, tú tienes que estudiar. Tienes que prepararte. Tienes que ser el mejor. ¿Hay alguien acá? Si tú comienzas una empresa de algo, tienes que capacitarte en lo que estás desarrollando. Si comenzaste una empresa de yogures, tú tienes que capacitarte, tecnificarte, para que tu yogur no sea el mismo yogur de todos. ¿Qué de atractivo tiene que tú hagas el mismo yogur de todos? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué diferencia puede marcar la pauta para que la gente quiera tomar tu producto? No hay ninguna. Pero si tu producto es diferente, si tu producto va con un ingrediente adicional, si tu producto va más tecnificado, si tu producto rompe las barreras, comienza a desarrollarse una ley maravillosa que se llama la ley de la oferta y la ley de la demanda. Comienza a aumentar la demanda. ¡Aló! Y al aumentar la demanda, comienza a mejorar tus ingresos y la empresa crece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cultivar los conocimientos. Hay una canción por ahí muy lejana que escuchaba hace mucho tiempo que dice, y si quieres ser zapatero, tienes que ser el mejor. ¿Hay alguien acá? Ponga la mano en su cabeza y diga conmigo, necesito cultivar mis conocimientos. La Biblia dice que debemos cultivar el conocimiento, no solamente, escúcheme bien, en un área, sino en todas. Se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Yo quiero mostrarle a usted, vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo número 7, por favor. Hechos capítulo 7. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? ¿A cuánto les parece interesante lo que Dios le está hablando? Hechos capítulo 7 habla de la defensa de Esteban. Antes de morir Esteban hace una defensa magistral, una defensa maravillosa antes de ser lapidado. Pero una de las expresiones que me impactan del apóstol Pablo está en el versículo número 21 cuando comienza a hablar de Moisés. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y ahora el verso 22, léalo fuerte, 1, 2 y 3. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Ahora, ¿cuál era la sabiduría de los egipcios? Guerra, arquitectura, los maravillosos constructores, eran políglotas. Egipto era la capital de intercambio comercial de aquel tiempo, bañada por el río Nilo. El río Nilo tenía una maravillosa afluencia para regar los campos, y por eso siempre estaban verdes y fructíferas las cosechas de los egipcios. Entonces los egipcios sabían de agricultura, los egipcios sabían de guerra, los egipcios sabían de arquitectura, de ingeniería, los egipcios sabían muchas artes. Y quiero decirle que Moisés fue enseñado en todas las artes de los egipcios. Fue criado en el palacio como un gobernante, y como un gobernante fue instruido. Si usted cambia su mente y a sus hijos desde niños comienza a enseñarlos a ser futuros presidentes, usted va a ver la gloria de Dios. El problema está en que nuestros niños no están siendo enseñados para gobernar, sino para gobernar un teléfono, un gato, una aplicación, un juego. Es todo lo que están aprendiendo. Sus hijos no están leyendo libros de cultura general. Sus hijos no están aprendiendo un arte. Es tiempo de que los niños desarrollen el arte, que aprendan a pintar, que aprendan música, que aprendan danza, que desde niños desarrollen muchas artes. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Ya no practican deporte. Los futuros campeones deportivos salen desde la niñez.
Entre los 4 y los 6 años, algunos hablan de los 7 años, pero la edad promedio es 5 años. Hay una receptividad mental increíble. Y ahí es el momento preciso para que tus hijos sean los mejores pianistas, para que sean los mejores músicos, para que sean los mejores en aprender idiomas. Que tus hijos sepan hablar inglés, sepan hablar varios idiomas, que puedan convertirse en personas que impacten, que puedan aprender a sentarse en la mesa, que lean La urbanidad de Carreño. ¡Aló! Los jóvenes hoy en día no saben ni saludar, no saben ni decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, ¿me puedo sentar? Gracias. No, nada de eso. Entonces, ¿qué? ¿Ya lo qué? Los padres tienen que volver a enseñarle a sus hijos a decir, ¿cómo se dice? Buenos días. Ah, gracias. No te escuché. Buenos días. Los padres tienen que volver a enseñarle a sus hijos. En los colegios tiene que volver aquella forma educativa que yo aprendí cuando entraba a un salón de clase y apenas entraba un adulto, todos los niños teníamos que ponernos de pie y saludar a una sola voz. Eso se acabó. Hoy en día tú entras a un colegio y están los velados comiendo chicle, jugando, metidos en un teléfono en el mismo colegio, y todo eso está llevando a la sociedad a ir a la decadencia. ¿Aló? ¿Alguien está aquí conmigo? Las pataletas hoy en día de los niños están gobernando la emotividad de los padres. Entonces, un niño en la dulcería se le tira al piso, le grita, ¡ay! Sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y se deja manipular. Estamos cayendo realmente en una decadencia total y absoluta. ¿A cuántos padres les gustaría recibir una charla profesional de educación formal para sus hijos? Hay unos psicólogos, hay unas personas profesionales aquí en la iglesia. Vamos a abrir también un espacio muy especial para los padres que tienen problemas con sus hijos, que eso les va a ayudar mucho en la formación y en el desarrollo. Amén. Los conocimientos tienen que cultivarse. Instruye al niño en su camino, y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. El permisivismo en la casa, no lo cultivamos en el conocimiento, pero permitimos que esté en una red social hasta las 10 de la noche. Que esté metido en Facebook, donde hoy en día las redes más grandes de pedofilia surgen en el Facebook. Hace unos días, un pastor, amigo nuestro, recibió una noticia de una de sus hijas que le dijo, me voy para una ciudad de la costa, conocí a un hombre que me quiere enviar, ya me mandó los tiquetes, papá, y quiere que me vaya porque que yo sea la camarógrafa de una producción de cine que va a desarrollar. Ya me compró los tiquetes, papá, te pido que me des permiso. Y él me decía, ¿qué hago, pastor? Y le dije, no la deje ir. Ponga atención a eso. Porque solamente le aplican una inyección, la duermen y se despierta en un prostíbulo de la China. ¿Aló? Y después de que se despierte sin documentos en Europa, en España, en algún lugar, va a ser una mujer destinada a la prostitución, secuestrada por años. O posiblemente caiga en otra red. ¿Dónde comienza todo eso? Comienza por una red social que no maneja a los jóvenes, que no saben manejar. Usted tiene que saber con quién habla sus hijos, qué hacen sus hijos. No pueden llegar a todas la hora que quieran a la casa. Cultive el conocimiento de sus hijos. Forme un niño y no tendrá que castigar a un adulto. ¿Aló? Dígale al que está al lado, Dios nos está hablando. Y motive a sus hijos a estudiar. Motive a sus hijos, volvamos por favor ahí. Motive a sus hijos a estudiar. Motívelos a aprender a un arte. Motívelos a crecer diariamente. Hay un fundamento, y hay 5 fundamentos, perdón, de por qué prosperan los judíos. Trabajo duro, ahorro e inversión. Ya lo hablamos en días pasados. Número 2, debe tener su propio negocio. ¿Quiere libertad financiera? Comience a orar por tener una independencia financiera también. ¿Aló? Dependa de Dios. Si usted es empleado, sea el mejor en su trabajo. Número 3, una sólida red de contactos. Le voy a decir algo, espero no me malinterprete, pero usted no le puede presentar sus contactos a todas las personas. ¿Aló? Hay contactos que son suyos y usted no tiene, porque se los dio Dios a usted, y usted no tiene por qué presentárselos a todo el mundo, porque hay gente que es mala y le va a hacer a usted el taquito y lo van a sacar del camino y se va a quedar sin el pan y se va a quedar sin el queso.
tiene que cuidar la bendición que Dios le dio. ¿Aló? Entonces, número 4, tener una reputación impecable. Su testimonio debe ser impecable. Que nadie tenga nada que decir. Que nadie tenga un dedo que levantar en contra tuya. Que nadie tenga que decirte, es que usted un día se fue debiéndome la luz. Yo le alquilé a usted y usted me quedó debiendo la luz. Me dejó destruido el apartamento. Los tubos rotos. Me dañó las cosas. Nadie tenga nada que decir. Así tengas que perder, que tu testimonio quede en alto. ¿Hay alguien acá? Ahí comenzarás a ver la gloria de Dios. Y número 5, cultivar los conocimientos. Cultiva los conocimientos y verás la gloria de Dios. John Rockefeller, y lo hablé hace unos días, le enseñó, fue enseñado desde niño a que debía trabajar también en algunas labores diarias de su casa. No todo se le puede dar a los hijos, sino que también tiene que trabajar para ganarse las cosas. ¿Aló? John Rockefeller fue enseñado de niño que él tenía que trabajar, y lo que hacía él era cuidar algunos de los liebres, de los conejos de su padre, y también ayudar a regar y cuidar las hortalizas de la granja que tenía su papá. Su papá le daba una parte por este trabajo y otra parte se la daba como mesada de papá. Y le enseñaba que tenía que, de lo que recibía, apartar sí o sí el 10% de Dios. Desde niños son enseñados a darle a Dios lo que es de Dios. Enséñele a sus hijos a darle a Dios el diezmo, y no tendrá unos hijos pobres, con problemas financieros, o prácticamente corríjalos y dígale, eso no es suyo, eso es del Señor. Amén. Enséñele a sus hijos a ahorrar también. Una persona que tenga que estar pidiendo plata prestada, una persona que no tiene dinero ahorrado, una persona que trabaja pero no le rinde el dinero, tiene un problema administrativo. Tiene un problema que va a tener que ir a la parte administrativa. Controle cada centavo de los que usted se gasta. Contrólelo y aprenda a vivir con el resto que le queda. Después de darle a Dios lo que es de Dios, de ahorrar una parte, de cumplir sus compromisos, aprenda también a controlar cada centavo. No se desboque a gastar dinero, porque si no, usted va a tener un problema. En la familia, Dios no bendice a un hombre y a una mujer por aparte. Dios bendice a una familia. Hay un problema muy grande, y lo hablamos acá en el Congreso de Hombres. Hombres que dicen, yo me gano 5 millones, y la mujer dice, yo me gano 4. De pronto la mujer le aumentaron a 5 y quedaron los dos en 5. La mujer le aumentaron 2 más, quedó en 7. La mujer, el hombre quedó en 5. Entonces comienza la competitividad, y hay parejas que dicen, yo pago la luz, usted paga tal, yo pago tan, usted paga tan. Déjeme decirle que el día que se casaron son una sola carne. Dios no bendice a un hombre con 5 y una mujer con 4, bendice un matrimonio con 9. ¿Aló? Y ese matrimonio que es bendecido con 9 tiene que entender que hay que administrar. Y entre los dos hay uno que tiene el don de la administración y otro posiblemente no lo tenga. En el caso de mi hogar, mi esposa es la que tiene más desarrollado el don de la administración. Entonces no es que ella esté, que me den una gallina, como dijeron por ahí en el Congreso de Hombres, sino que mi esposa sabe más la parte numérica y es más administrativa. Por lo general la mujer es más administrativa que el hombre. El hombre se coloca el billete acá en el bolsillo, sale y compra y va a hacer mercado, y lo primero que hace es mirar el paquete con el muñequito y dice, en cambio la mujer toma el producto, lee la calidad, mira la cantidad y dice 480 gramos. Y uno coge y echa nomás por un muñeco, pero tiene 430. Pero la mujer dice 480 gramos, 50 más. En un año son tantos gramos, llevemos este. La administración debe estar en manos de quien tiene el don de la administración. ¿Alguien está acá? Robert Kiyosaki, lo hablé hace unos días, no siendo cristiano, así como Mahatma Gandhi, que no siendo cristiano ni teniendo el Espíritu Santo, como nosotros que somos salvos, ¡aló!, da una declaración diciendo esto: gaste su dinero y será pobre, gástelo en obligaciones y será clase media, inviértalo y será una persona rica. No le estoy predicando a usted el evangelio de la prosperidad como lo han llevado muchos. Simplemente le estoy enseñando principios de reino. La iglesia tiene que conocer. ¡Aló! Inviértalo, diga invertir, 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 invertir. Usted tiene que aprender eso. Y le voy a cerrar esta maravillosa enseñanza que hemos tenido durante estas 3 semanas, hablándole a usted de 10 principios de la prosperidad judía. ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Sigo o paro? Mire esto. Número 1. Haga sus deberes correctamente y con diligencia. Voy a tratar de ir a avanzar.
Los que quieran tomarle foto a las proyecciones, hágalo. Haga sus deberes correctamente y con diligencia. Proverbios 10 dice en el verso 4 que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Está en la Biblia, sí o no? Ahí está. El verso 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El hombre que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Duerma y duerma y duerma y verá cómo va a tener sus bolsillos pelados. Pero sea una persona diligente, una persona que trabaja, una persona que se mueve y verá la gloria de Dios. La diligencia en el sentido más alto es el esmero y el cuidado de ejecutar algo con prontitud, de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior. Es una virtud con la cual se trabaja verdaderamente, poniendo en práctica agilidad, destreza, rapidez, no arrastrando los pies. ¿Aló? ¿Hay que hacer esto? Sí, pastor. Imagine usted donde yo me pare aquí una mañana, un domingo, y me suba a impartir y le diga a ustedes, ¿cuántos están alegres? No, más. Yo no puedo ponerme serio. ¿Cuántos están alegres? A ver, un grito de júbilo. ¡Nos mata! Usted tiene que ser una persona ágil, dinámica, que tenga destreza, que cuando en su empresa su jefe le diga algo, usted diga, ¡sí, señor! ¡Aló! Y que usted corra. Usted tiene que ser una persona ágil, una persona, la primera, la mejor. Que si tiene que llegar a las 7, no llegue a las 7, llegue a las 6:30. Porque el que llega tarde, a tiempo, llega tarde. Se lo repito. Los asiáticos no saben frases, y escuchando a Yokoi Kenji en una oportunidad, decía que el coreano, el japonés, es japonés, colombo japonés, dicen no tienen su lenguaje, en su idioma, frases como estoy en 5 ahí. O ya estoy ahí, como lo dice, ya estoy ahí. Hey, ¿dónde estás? Ya estoy ahí. El japonés dice, ¿dónde? Estoy en 5 rayitas. 5 horas serán. Entonces nosotros debemos entender, hacer las cosas con diligencia. Número 2, trabajar bien, tratar bien con justicia a los empleados. Trate con justicia y trátelos bien. ¿Aló? Mantenga a sus empleados mal. Págueles tarde, trátelos rudamente y se va a dar cuenta que su empresa se va a quebrar. Motívelos, manténgalos contentos. La Biblia dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, el día que tiene que pagarle, páguele, porque él también está esperanzado en ir a hacer mercado. Él está esperanzado en ir a pagar deberes y obligaciones. Pero si usted se hace el de las gafas y dice, el lunes, y deja pasar esa persona esa semana con necesidades, esa persona se va a desmotivar y no va a trabajar con destreza en pos de la empresa. ¿Aló? Porque sin bueyes está vacío el granero. Número 3, traer al mejor nivel la atención al cliente. Quiere que su empresa, su negocio, su red de mercadeo, lo que desarrolle, su oficina, todo eleve su calidad, maneje, aún la iglesia, escúcheme. Esto también es una enseñanza para los servidores, para los pastores, para todos los que estamos acá. Elevemos la atención al cliente a la máxima expresión. ¿Aló? El cliente, dicen por ahí, siempre tiene la razón. Hay que escuchar a las personas y atenderles con excelencia. Usted en su negocio, en su empresa, tiene que atender a la gente bien. Yo no vuelvo a un restaurante donde me siento y me tiran la carta, ¿qué a comer? Yo no vuelvo. Yo no vuelvo donde yo digo, esta carne está dura y me tiene nervios. Esta carne está llena de nervios. Y me dice, ay, sí, pobrecita. Yo no vuelvo. ¿Sabe? Yo vuelvo a un lugar donde me siento y antes de que yo pida algo me están colocando tal vez un plato de crispetas, de una entrada y me dicen, y me tratan, me corren la silla, me atienden. Yo llevo a mi esposa al restaurante y me la tratan mal, no vuelvo. ¿Aló? Entonces tenemos que atender en nuestra
empresa, en su negocio, tiene que atender a la gente como príncipes. Darle el valor que ellos tienen. Mire, yo me aterré, estaba en Chile y pasando por los peajes en Chile. Nosotros decimos, cuando pagamos el peaje decimos gracias. Pero allí es al contrario. Los que reciben el peaje le dicen, no, muchas gracias. Yo, muchas gracias. Pero el que doy gracias siempre soy yo. Ahora ellos me están dando gracias. Realmente el que debería dar las gracias es el que está recibiendo la compra. Usted debería decirle a la persona que escogió su empresa, que escogió su restaurante y su negocio, usted es el que debería decirle, muchas gracias por escogernos. Muchas gracias por su compra. En cambio es al contrario, acá no. ¿Cuánto le debo? 35. Paga. Y le dice a la persona, gracias. La orden. Pero es al contrario. Es muchas gracias por su compra. Gracias por venir y escogernos. Al contrario, la máxima exposición de atención al cliente involucra preguntarle cómo se sintió. ¿Cómo lo atendieron? ¿Cómo se sintió? ¿Le gustó el producto? La verdad estaba un poco duro, mire, no me lo pagué. Tal vez no le gustó, pero lo quiero invitar a que venga mañana porque yo mismo estaré al frente y quiero invitarlo para que pruebe ese producto que mañana estará mucho mejor. ¿Alguien está captando lo que estoy hablando? Yo le estoy hablando a gente que va a cambiar la mente y va a abrir empresas y va a impactar en el nombre de Jesús. ¿A dónde está la gente empresaria de este reino? Fuerte para el Señor. Cree una atmósfera, mire, cree una atmósfera adecuada para el lugar que usted va a abrir. Si usted está abriendo un negocio, que sea un negocio como es. Usted no puede colocar una zapatería en medio de un consultorio odontológico. Por favor, cree una atmósfera adecuada. Hace unos días, usted puede pasar por esta cuadra de aquí para allá y ve muchos negocios de zapatos, pero puede ver uno diferente por la iluminación. Se pasa por todos y ve uno que tiene unas luces cálidas diferentes a todas las luces. Y hay una atracción visual. Todo comienza por los sentidos. La comida entra por los sentidos. La nariz, la vista, wow. ¿Aló? Aún los restaurantes de tiempo atrás utilizaban la parte auditiva. Por eso colocaban un payaso diciendo, si hay sobre barriga al horno, lica lengua en salsa, siga señora con sus hijos. Auditivo. Los sentidos juegan un papel en el marketing. Perdón, hoy suena como si estuviéramos hablando, ¿cierto?, de un coaching de marketing, pero realmente tiene una realidad. Si usted no desarrolla su negocio y su empresa a la máxima exposición, su negocio va a tender a decaer. Si no maneja la asepsia, si usted está vendiendo hamburguesas en esqueleto, ricas hamburguesas con el calor melgarense, y de pronto va a coger la salsa, cojo las salsas. Buen provecho. Ay. La pulcritud, el aseo, el olor, los detalles pequeños van a marcar la diferencia en su empresa. Un uniforme, un dulce al finalizar, cómo se sintió. Todos esos detalles van a marcar la diferencia. Número 4, sea honesto e íntegro con los clientes. Sea honesto o íntegro también con los jefes. Un hombre de Dios debe ser íntegro. Si le sobró media libra de carne, haga cuentas y entréguela. No haga chonchullo. No venda por debajo de cuerda lo que no tiene que vender. Hay gente que vende en los negocios el agua. Hay gente que he visto en muchos restaurantes de esta ciudad que venden el hielo. No haga eso. No lo haga. No lo haga. Porque eso hace parte de la integridad.
¿Se va a vender toda su primogenitura por un agua? ¿Por un hielo? ¿Sabía que si usted es una persona íntegra puede ser promocionada? Van a decir, esta persona la quiero para que administre mi próxima empresa. La integridad es muy importante. No engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Número 5, actúe como si siempre estuviera siendo observado. No solamente cuando lo vean. Usted no tiene que ser obediente y hacer las cosas bien porque lo está viendo su pastor. Usted no tiene que venir a la iglesia porque yo esté aquí. Si usted viene a la iglesia porque yo esté aquí, usted está muy mal. Se lo voy a repetir 3 veces. Segunda, si usted viene a la iglesia cuando yo estoy, pero no viene cuando yo no estoy, usted está muy mal y necesita hasta ser liberado, porque posiblemente hay idolatría. Y eso fue lo que pasó en Listra. La gente empezó a mirar a Pablo. ¡Ay, dioses han caído! Yo, no. Nosotros no somos ningunos dioses. Él es Jesús. ¡Aló! Es el Señor. Es el Rey. Entonces usted tiene que entender algo. Debe actuar siempre como si lo estuviera observando su líder, su pastor, su jefe, su superior. Está en su negocio, está en su empresa, está haciendo informes, y cuando está el jefe, la postura es diferente. Se para de otra manera, habla de otra. Se va el jefe y pone música y sube. Actúen siempre como si lo estuvieran observando, porque siempre Dios lo está observando. Levante el aplauso al Señor, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Número 6, y ya vamos a terminar. Construir una buena reputación, y ya te hablé de eso. Un buen nombre, un buen testimonio. Que la gente diga, con Él sí se puede. Con Él sí se puede. No estoy haciendo política, pero suena como política. No, sí se puede. Pero sí es verdad. Construye un buen nombre, una buena reputación, y lo verás. Número 7, diga fuerte, ser humilde. ¿Ser qué? Humilde. Y la humildad, escúcheme bien, consiste realmente en que nosotros somos conscientes de que sin Dios no podemos hacer nada, de que somos dependientes de Él. El judío es consciente de que sin Dios está perdido y que todo proviene de Él. Que nunca se te olvide que las riquezas que Dios te va a entregar no son tuyas, sino son de Dios. Que nunca se te olvide que las mega empresas, las mega fincas y todo lo que vas a tener son de Dios. Que nunca se te olvide que todo viene de Él y es para Él. Y le voy a dar una perla esta mañana. Y le pido que me regale 5 minutos, porque esto es una enseñanza del reino. La Biblia dice que nosotros tendremos coronas. Diga conmigo, coronas. Nuestras coronas son adornadas, pero al final la Biblia dice que nosotros arrojaremos las coronas delante de Dios. Es decir, ni siquiera las perlas, ni las joyas, ni tu corona es tuya. Al final va para el Señor. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Aleluya. Jesús dijo, aprendan de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. El modelo no es el pastor de Miami. El modelo no es el pastor de Guatemala. El modelo no es el pastor de Bogotá ni de Melgar. El modelo es Cristo. ¿De quién debemos aprender? De Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro modelo es Jesús. Nuestro modelo es ¿quién? Jesús. Número 8, y agárrese duro con este: enseña a pescar y no a dar el pescado. Enséñele a la gente a pescar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro,
Y Pedro estaba toda la noche remando y tuvo que volver a remar. Luego le dijo: Pedro, tire la red a la derecha. Encerró gran cantidad de peces. Pedro, saque la red. Pedro, llame otra barca. Pedro, cuente cuánto hay ahí. Y estoy seguro, estoy completamente seguro que Pedro aprendió que las cosas hay que ganárselas haciendo, no solamente pidiendo. ¿Quiere la bendición? Felicito a los 4 entusiastas. ¿Quiere la bendición? Pesque. Pesque. No siempre pida el pescado. Número 9. Dele a Dios lo que es de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis porque la gente tiene un serio problema. Yo digo que es un problema muy grande. Y cuando las personas no entienden esto, prepárense para quedarse en un estancamiento por una pequeña bobada. Aquí una oportunidad, de hecho está sentada en este lugar, lo sé porque lo sé. Personas que todo el tiempo viven criticando las ofrendas y los diezmos, juzgando. Lo abrazan a uno, le dicen: pastor, lo abrazan. Pero sentados allí, murmuran, critican y juzgan. Una oportunidad, tomé un sobre para orar por las ofrendas y los diezmos y decía: deje de mandar sus secuaces, escribió, andar pidiéndole el diezmo a la gente. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros no somos gente de altura del reino de Dios, gente de altar de Dios, gente del Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos lo del reino, no lo entendemos, pero no contaminemos otras personas, no le hagamos daño al cuerpo de Cristo. Aquí hay personas que se han sentado en restaurantes, yo lo he escuchado, yo lo sé, todo sale a la luz. Y en un restaurante públicamente le han dicho a la gente: usted diezma, usted diezma. ¡Ja! Yo sí no diezmo. No, yo qué tal. Pero se congregan en la iglesia. Y aunque se congregan en la iglesia, hacen esas declaraciones. Eso es dañar el cuerpo de Cristo. Eso es destruir lo que Dios quiere hacer. No hagamos eso. Seamos humildes delante de Dios. Seamos sinceros delante del Señor. Démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los diezmos, las ofrendas y las primicias son del Señor. Eso es de Dios. Si haces un voto con Dios, eso es entre tú y Dios. Si le hiciste una promesa al Señor, eso es entre tú y Dios. Pero eso es con el Señor. Y cierro con esto y le prometo que nos vamos. Número 10. Santidad. ¡Aló! Y cierro diciéndote que puedes tener conocimiento, puedes desarrollar todas las estrategias de marketing, puedes venir a la iglesia a cada servicio, puedes tener una sólida red de contactos, puedes ser una persona que tenga una reputación intachable, puedes darle a Dios el diezmo, puedes darle la ofrenda, puedes ser un agente de primicias, pero si no tienes santidad, si continúas en pecado, entonces Dios no caminará cumpliendo las promesas en tu vida. Porque la palabra de Dios me enseña algo. Para hablar de santidad y hablar de prosperidad, tienen que estar las dos ligadas. No podemos separar la prosperidad de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si necesitas que Dios prospere tu empresa, saca los anatemas, organiza tu vida delante de Dios y delante de los hombres y verás su gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Santidad a Jehová, santidad a Jehová, porque es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Léalo conmigo, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, y dice a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Levante ese aplauso para el Señor. Todo lo que hace prosperará. Si le va a aplaudir, hágalo más fuerte y colóquese de pie, por favor. Y le voy a botar estas perlas. No basta con orar, hay que marchar.
¿Qué vas a hacer entonces ahora? ¿Quedarte con todo lo que aprendiste o vas a marchar? El verso 15 de Éxodo 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Le pido a Dios que haya gente aquí decidida a abrir su negocio y abrir su empresa. Le pido a Dios que haya aquí gente decidida a conquistar para la gloria del Padre. Le pido aquí que haya gente decidida y no tenga miedo, porque Dios está con usted. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al Señor. Estos 3 domingos han sido de enseñanza. Dios te ha venido hablando. ¿Cuántos han aprendido? Y le pido a Dios que tú seas revolucionado a través de esta palabra. La palabra es nuestro máximo libro. No hay nada más. Sales de este lugar y tienes que hacer algo con esta palabra. No te puedes quedar con ella. Tienes que vivirla ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Comienzo el negocio, comienzo la empresa, empiezo a elevar ahora mi productividad. ¿De qué manera lo hago? Dios te va a dar las ideas. Pero prepárate para una gran bendición. Asesoro 2 empresas en la actualidad. Dios me dio talentos, dones y habilidades. Y me dio también el talento y el don sin haber estudiado, para conocer principios que están en la palabra del Señor y principios que verdaderamente nos pueden elevar y nos pueden llevar a una bendición. Santidad en la empresa, santidad en el negocio. Cristo el centro de todo. Amén. Pon la mano en tu corazón. Señor, vamos, dilo: Jesús, sé tú el centro de mis proyectos, el centro de la empresa, el centro del negocio. Entrego a ti, Señor, mis sueños, mis proyectos y mis metas. Entrego a ti, Señor, lo que voy a iniciar. Y declaro, Padre eterno, que voy a ver la gloria tuya, el éxito total. No me voy a detener por nada. En tus manos, Señor, pongo todo y te pido perdón si no te he dado lo que es tuyo, si no he cuidado mi nombre, si no he sido diligente, si he esperado que las cosas me lleguen, si no he ido a pescar. Te pido perdón. Voy a trabajar y voy a ver tu gloria. Bendigo esta iglesia, Señor, y las manos que se levantan. El Señor te guarde y el Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor cambie tu economía y te haga 100 veces más. El Señor multiplique tu provisión. El Señor te haga una persona feliz. Seas humilde, seas santo, una persona justa, que le da al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. Que trata a los empleados con equidad, con amor, con humildad, no los maltrata, los respeta, los honra. Ayúdales a entender eso a ellos, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas eso. Que no explota a la gente con largas jornadas de trabajo y sueldos mínimos, sino que le da a la gente lo que le corresponde. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios digno de la gloria y del honor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Prepárese para marchar. Dios les bendiga. Es el tiempo de buscarlo a Él y llenarnos con su presencia, con fervor y con mucha pasión, y llenos de su gloria. Avivamiento a las naciones llevaremos el fuego de su espíritu de amor, salvación, sanidad, libertad, su espíritu.